Una pregunta para ti, que es, a la vista de cómo funciona la Comunidad Europea, la Unión Europea, y de que cada vez las decisiones se toman mucho más allí que aquí, las decisiones que afectan incluso a todos estos temas, incluso los fiscales, ¿cómo es compatible, sigue siendo compatible algo como el concierto o los privilegios que tienen territorios muy concretos como los Vascongadas o Navarra con lo que es el ordenamiento jurídico europeo? Porque parece que entra en franca contradicción. Yo tenía la impresión de que, bueno, que al final quien terminaría laminando todo esto y evitando este tipo de desigualdades, de paraísos fiscales interiores dentro de la Unión Europea, de ventajas fiscales encubiertas, iba a desaparecer presionado por las leyes de Bruselas. En Europa no hay política fiscal común. Precisamente esa es una de las razones por las que no tenemos una política económica común, puesto que los asuntos fiscales son fundamentales. Tenemos nada más ni nada menos que una moneda con una política monetaria común, una política cambiaria común, que es muchísimo, pero la fiscal no. Cada uno tenemos nuestros propios presupuestos y simplemente aportamos algo al presupuesto comunitario. De tal manera que, como mucho, en Europa lo que se podría armonizar son los impuestos indirectos, pero los directos clarísimamente, además a mí tampoco me parece mal, están en competencia fiscal. Por tanto, este asunto no se va a resolver por parte de Europa. Esto al final es una decisión política. Si una comunidad autónoma se quiere quedar con más dinero, se tiene que aceptar que otras van a recibir menos y que los ciudadanos de esas comunidades autónomas pues probablemente tendrán unos servicios inferiores. De tal manera que eso es lo que hay que decidir políticamente. Aquí económicamente el modelo no cuadra. Porque no todos pueden salir ganando, porque es un ejercicio suma cero. Por tanto, aquí sí que hay una gran discusión política. Y evidentemente también se genera el problema del agravio comparativo. ¿Y por qué Cataluña y no los demás? Porque Valencia lo único que puso en su estatuto es que lo que le dieran a los demás, a ellos también. Cláusula Camps. Eso es. La cláusula Camps. Bueno, vamos a ver, yo creo que efectivamente este es el gran debate político, en el sentido de que al final muchas de las cuestiones terminan en la caja y terminan en el euro, y entonces se acaban, digamos, las retóricas, se acaban las unidades de los partidos y evidentemente los intereses de la Comunidad Valenciana en relación con el PP pues no van a ser los mismos que los intereses de Castilla y León, y los intereses de Cataluña no van a ser los mismos que Andalucía, los del PSC que los de Montilla que los de Chávez. Veremos a ver si esto del diálogo socialista interno va para adelante, pero lo dudo mucho porque efectivamente ya está el Estatuto de Cataluña, que tiene otras cuestiones. Aquí lo que haría falta sería una gran política de reducción del gasto público, pero de esto no está hablando nadie. Por tanto, lo que va a haber es una lucha tremenda por unos bienes económicos entre tres planos: el gobierno nacional, el Estado central, el Estado autonómico, las autonomías y el poder local, que todavía que está empezando la crisis en los ayuntamientos. Y va a haber una pelea muy fuerte. La casta política que tenemos ahora mismo no es sostenible, es una cuestión que hay de fondo y que a lo mejor todavía no va a aflorar de manera clara, pero no es sostenible en sus dimensiones actuales. Tenemos 17 parlamentos autonómicos en un territorio que es algo más pequeño que el estado de Texas, donde hay un parlamento que se reúne un mes al año y cobran dietas, cosa que me parecería que nos permitiría andar por la vía del desarrollo. Aquí, sin embargo, va a haber una discusión fuerte sobre el dinero, y en ese sentido sí que me parece opinable y me parece más lógico el criterio de Cataluña y de la Comunidad Valenciana referido a los ciudadanos respecto a los territorios. Es decir, entre otras cuestiones, porque además ya llevamos bastantes años con la otra... ¿Cómo? Que tú apoyas lo que reivindican la Cataluña. Claro, que tras basar sistemáticamente fondos hacia Andalucía, que han sido sistemáticamente utilizados como compraventa de votos en favor del Partido Socialista, me parece una solidaridad que yo no comparto, desde luego. Que tiene tres televisiones autonómicas, o sea, que es un gasto. ¿Quién? Cataluña. Yo estoy en desacuerdo con el despilfarro público que se está dando. La Comunidad Valenciana 2 y Andalucía 2. Juan, perdón un momento. Hay que privatizar todas. Espera un momento, Isabel Durán, yo ahora te doy la palabra. Pues yo, mira, yo le voy a dar paso a Juan, porque a mí me parece que el común de los ciudadanos le puede pasar como a mí.
que no tengo absolutamente ni idea, o me parece verdaderamente sorprendente que en un Estado, parece que es que no existía el Estado hasta que haya llegado Zapatero, pero que resulta que hoy se reúnan 13 expertos de la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central para actualizar una balanza fiscal cuyos resultados van a dar dentro de 2 meses, y van a juntar peras, y resulta que mañana, cuando eso decida hacerlo la Comunidad de Madrid, lo que junte son manzanas, y cuando se reúna la de Andalucía lo que junte son albaricoques. Y sin embargo aquí la tarta que hay que repartir es la misma. Me sorprende que no haya 13 expertos fiscales para todo el conjunto del territorio nacional y no un conjunto de territorios absolutamente troceados, parcheados, y que no velen por el bien y el interés general. Y yo quiero preguntarle al señor Iranzo cómo es posible que en 2008 España esté como está. Me parece que está patas arriba. Esto está volviendo para atrás. Yo creo que con el asunto autonómico, en primer lugar, hemos fragmentado clarísimamente el mercado, que ese ya es un problema gravísimo. O sea, se ha roto la unidad de mercado, introduciendo enormes costes de transacción. Estamos en un problema económico, pero ¿esto qué significa? Que el hecho de que haya regulaciones completamente heterogéneas prácticamente para producir cualquier cosa, bien o servicio, que haya que utilizar obligatoriamente idiomas, esos son costes de transacción que nos restan competitividad. Y luego seguimos introduciendo problemas, y en este caso el de la financiación. Yo creo que las comunidades autónomas menos favorecidas, por denominarlo de alguna manera, están esperando que sea el Estado central el que aumente las transferencias. Pero da la casualidad que además el Estado central se ha quedado sin superávit presupuestario. En primer lugar, porque se han reducido los ingresos, muy especialmente la recaudación del IVA procedente de la venta de viviendas, pues ya no se venden, y en segundo lugar, porque se han gastado un 1% más del PIB en esas medidas que yo creo que son absolutamente ineficaces, más bien contraproducentes, pero que han costado 10.000 millones. Por tanto, yo creo que el Estado central, que es lo que están buscando, tampoco lo va a resolver. Yo creo que estamos ante un problema prácticamente irresoluble y que al final pues genera un problema político. Habrá que decidir si unos reciben más o no. Sí, sí, ahora, por sobre esto, perdón un momento, a propósito de lo que decía Enrique de Diego, que es la pregunta que yo luego trasladaré a otro invitado, después de la publicidad, lógicamente, pero sí me gustaría oír vuestra opinión. Enrique sugiere que hay comunidades que utilizan precisamente parte de esa financiación o parte de esas ayudas que reciben para hacer clientelismo político, claro, con subsidio y 3 con televisiones, con televisiones y más cosas. Yo os podría decir, esa es nuestra referencia del Partido Popular, que no ha aceptado una transferencia, porque ha dicho, si yo no puedo nombrar a la gente, pero tengo que pagar, ¿para qué quiero yo el dinero? Bueno, pero en fin, yo te digo, popular. Desde esa perspectiva, esa es una queja, perdóname, Raimundo. Vamos a ver, clientelismo es si estáis de acuerdo o no con lo que ha comentado Enrique de Diego, que luego trasladaré, insisto, a nuestro siguiente invitado y que forma parte de ese gatómetro. Pero si ustedes consideran que hay comunidades autónomas, la pregunta es, si hay comunidades que utilizan parte de su financiación porque están más interesados en hacer clientelismo político que en impulsarlas desde el punto de vista económico. Con todo el respeto que me merece, siendo el jefe, la pregunta habría que formularla al revés. Si hay comunidades que no utilizan, la utilizan todos. Sabes que yo soy visceralmente, moralmente, sentimentalmente e intelectualmente absolutamente contrario a la España de las autonomías. A mí me parece catastrófico como concepto. Es decir, me parece catastrófico y creo que los efectos son catastróficos. Y hemos tenido muchos ejemplos. Ahora, aquí vivimos un país en el que hay que aplaudir con las orejas la España de las autonomías, porque ha hecho que el dentista haga menos daño 17 años después de haber sido impuestas, o 25 años después. O sea que, pero bueno, es la cosa de las España de las autonomías. Y respondiendo a tu pregunta, pero al revés, no hay ninguna comunidad autónoma que no utilice los fondos para el clientelismo. Hay intensidades diferentes. Antes, no sé quién ha señalado con ayuda, me parece que es Enrique, Andalucía. Oye, en el caso de Cataluña, el gasto en televisión autonómica o en soportar la prensa adicta o fiel o domesticada es enorme. Un periódico como el Avui, al final, lo paga el contribuyente. Las televisiones... Yo pensaba que lo pagaba Lara, el Avui concretamente. Parte contribuyente. Pero tuvimos un ejemplo en Baleares con el PP y Jaume Matas, muy alabado en una determinada etapa, en el que hasta la orquesta de cámara pues hacían lo mismo. Y yo es que con respecto a las autonomías es un desastre. Hay un hecho curioso, por ejemplo, desde el punto de vista de la Administración Central, un proceso que se siguió sobre todo entre el año 96 y el año 2002, fue el proceso de privatización de empresas, que fue muy acertado. Yo creo que eso es importante. Bueno, pues han proliferado espectacularmente las empresas públicas en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales, en los ayuntamientos, todas, por 2 razones fundamentales. Una,
por tratar de eludir algunos cumplimientos precisamente legales de gasto público en términos de Maastricht, la limitación que nos establece la Unión Europea. Luego, por otro lado, porque efectivamente son resortes de poder, de interés, de presencia. Es lo que llamamos public choice de libro, es decir, vender a los ciudadanos lo que ellos quieren comprar para que te mantengan en el poder. Como lo hemos acercado enormemente al ciudadano, tiene ese inconveniente. Al final, gobernar es gastar, y eso lo están aplicando. Bueno, yo quería sumarme, para siempre. Tenemos que hacer una pausa publicitaria, ¿me permitís? Y luego seguimos, porque vamos a